Sé que yo digo siempre que en mi caso mi hija para mí es mi gran maestra, me enseña, todo el tiempo me está enseñando y además los jóvenes traen temas que quizás uno desconocía porque bueno, estamos en otra etapa de la vida, entonces ya desconocemos y tiene que ver con la profesión de las dulas. Entonces cuando ella me cuenta, pues está haciendo una tesis, Cami me cuenta que de esta profesión que yo desconocía y cuando me empieza a contar, digo, es maravillosa, entonces hay que darla a conocer. Así que en este momento estamos en comunicación vía Zoom con Luján desde Buenos Aires para que nos cuente un poquito de qué se trata. Muy buenos días, Luján, un placer que estés en Mañanas con vos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. A ver, qué lindo y contanos, ¿qué es una dula? Para que la gente sepa, los que, como en mi caso, tenemos hijos más grandes y estamos, quizás me voy a enterar de esto un poquito más adelante cuando ya esté en la etapa por ser abuela. Bueno, en realidad las dulas venimos a ocupar un rol de acompañamiento psicoemocional, pero desde un lugar no profesional, no terapéutico. No es lo mismo que tener un psicólogo en donde uno hace un proceso terapéutico digamos, en un proceso permanente que lleva tiempo, ¿no? Que trabaja como desde un lugar diferente. Acá las dulas venimos a ocupar un lugar que tiene más que ver con una cosa muy ancestral y tradicional, que básicamente somos mujeres que acompañamos a otras mujeres en el proceso perinatal. Esto quiere decir que nos formamos, porque hoy para ser dula uno hace una formación, hay escuelas en donde esto se estudia, pero que esa formación, en primer lugar, no es una formación de índole médico-asistencial, ni mucho menos, sino que nos formamos para poder acompañar emocionalmente, para poder brindar información y herramientas a otras mujeres en sus procesos de gestación, de cara al parto también, y a la primera etapa de la maternidad. En general, la mayoría de las dulas acompañamos este proceso. Hay otras dulas que acompañan otros procesos, como puede ser la búsqueda de un embarazo, el proceso de los tratamientos de fertilidad. Hay dulas que acompañan procesos de muerte también, dulas de abortos. Hay diferentes ámbitos en los que este acompañamiento emocional se puede desplegar, pero que yo siempre digo, históricamente, por más que ahora le ponemos un nombre y le ponemos un oficio a esto, históricamente las mujeres hemos parido entre mujeres, con nuestras hermanas mayores, con nuestras madres cerca, con nuestras amigas, en entornos en donde estábamos muy acompañadas para transitar estos procesos. Creo que hoy la figura de la dula como un oficio tiene más que ver con que se han roto muchas redes de acompañamiento y que hoy la maternidad se vive con mucha más soledad, porque nuestras mujeres de la vida suelen estar también ocupadas con sus profesiones o con sus propias maternidades, en un entorno en donde la familia nuclear se fue achicando, ¿no? Luján, una consulta. En cuestión de embarazo, ¿las dulas son más requeridas en embarazos prematuros o no importa si sos primeriza, una mamá primeriza o ya tenés hijos? No, creo que no tiene que ver con la condición del embarazo en sí, sino más bien con la búsqueda de un acompañamiento emocional y de información, porque las dulas lo que traemos en el acompañamiento es la posibilidad de contarle a cada mujer y a cada familia que elige una dula cuáles son las opciones que tiene, no en términos de tratamiento y diagnóstico, porque eso es un rol profesional, pero uno tiene que elegir obstetra, tiene que elegir institución, tiene que elegir tal vez o necesita ayuda con su lactancia porque no sabe qué es lo que está pasando, pero tiene dificultades, tiene un puerperio difícil, tiene un embarazo de riesgo, lo que sea que se nos pueda ir presentando. Y necesito información, qué opciones tengo, a quién puedo recurrir, qué referencias hay de tal o cual institución o de tal o cual profesional. Y esa información, lo que tenemos las dulas es que como trabajamos interdisciplinariamente, terminamos teniendo siempre esa referencia del lugar, de los profesionales adecuados para los diferentes procesos, porque no pensamos solo en obstetras. En el proceso perinatal están involucrados psicólogos perinatales, puericultoras, parteras, médicos y médicas obstetras desde ya, pero a veces médicos también de otras especialidades, como puede ser nutricionistas, como pueden ser endocrinólogos, depende también mucho la condición de cada embarazo. En el posparto también está involucrada lo que es la fisioterapia y la recuperación de kinesiología del suelo pélvico, y estoy nombrando tal vez las más importantes y las más conocidas,
y tal vez una mujer ni siquiera sabe que todas esas especialidades están a disposición del proceso que estamos transitando, ¿no? Como muy tradicionalmente esto de, bueno, voy al médico, voy al control, tengo mi bebé, listo, no sé a quién más voy a recurrir. Tal vez al pediatra, obviamente, al control posterior con un pediatra, pero no conocemos que existe toda esta red de disciplinas y de profesionales que nos pueden resolver muchas de las cosas que se nos van presentando. Luján, y esa mirada transversal e integral muchas veces la ponemos las dulas. Esto que vos contás, la verdad que es interesante teniendo en cuenta cuando ha pasado mucho el tiempo, digamos, en mi época, uno que tenía su obstetra y la partera. Y en realidad siempre la partera, la comunicación la tenés con la partera porque el médico no te atiende, no tenías en ese momento el celular del médico, entonces te hacía ese acompañamiento. Pero después te pasa esto, que, ok, llegás al parto, mientras estás en la clínica tenés, digamos, las enfermeras que te ayudan para dar de mamar, pero muchas veces te pasa que llegás a tu casa y no tenés idea, y no hablo solamente del primer hijo, quizás entre el primero y el segundo pasaron 5 años y es como un volver a empezar. Entonces, qué bueno esto de que uno se podrá, que vos dijiste muy bien, lo definiste, la red que tenés de contención para una mamá, porque digo, es un momento muy complejo, más allá de que es importante que el papá te ayude, que esté, no es ayudar, porque en realidad acá son tareas iguales, pero la mamá, en un principio, sos la que tenés que dar de mamar, sos la que el bebé quiere estar con vos, llora porque no está. Entonces, cuando a mí Cami me contaba, además de su tesis que está armando, yo le preguntaba, ¿ustedes de alguna manera, y esto vos lo dijiste al principio cuando esto es ancestral y las mujeres siempre nos hemos rodeado de mujeres, de alguna manera, no sé si se suple sería la palabra, pero si no tenés la abuela cerca, la dula, ¿no está de alguna manera supliendo el rol de una abuela que quizás no está, que vive lejos, que no sé, que hay diferentes circunstancias, pero una necesita la experiencia de otra mujer en esta orientación para el cuidado del bebé? Totalmente, yo creo que, no sé si diría que suplanta, porque para mí no, es irreemplazable, no es que vamos a suplir un rol como puede ser el de la propia madre si estamos gestando y si estamos atravesando la experiencia de la maternidad, esté o no esté físicamente con nosotras. La verdad es que las figuras de las mujeres de la familia, no solo las madres, es algo que es muy importante. Lo que pasa es que, en general, hoy transitamos esto con bastante soledad y vacío, e incluso que cuando están, todavía también tenemos paradigmas de crianza y de gestión del embarazo y del parto y expectativas en relación a este proceso muy distintas entre generaciones. Digo, tal vez las mujeres que están pariendo hoy no tienen las mismas expectativas de cara a su parto y a la crianza que tuvieron nuestras madres. Entonces, la verdad es que hoy la dula lo que viene también a traer es esta posibilidad de que cada mujer encuentre qué camino y qué deseos tiene sin un juicio de valor, sin dirigir, porque lo digo porque hay como una fantasía de que, bueno, si tenés una dula es porque vas a querer parir, no sé, a orillas de un arroyo, colgada de una liana, porque, no, digo, yo soy dula y acompaño partos en institución y acompaño incluso cesáreas selectivas si es el deseo y la necesidad de la mujer, desde el punto de vista psicoemocional, no solo físico, y la realidad es que uno acompaña decisiones soberanas y autónomas. Creo que ahí también encontramos algo distintivo. La dula no le dice a la mujer qué es lo que tiene que hacer, sino que le pregunta qué quiere hacer. Muchas veces la respuesta es no lo sé, y en eso trabajamos juntas, con la información para que encuentre qué es lo que quiere y qué es lo que puede, porque aparte la maternidad no se trata solo de lo que queremos, como vos decías, no es solo saber, porque viene cada hijo y cada hijo nos trae una experiencia nueva, nuevos desafíos. Tal vez lo que transité con el primero no me toca nada que ver con el segundo, el tercero, digo, y así. Y creo que también agregaría, porque estamos ya acercándonos a la Semana Mundial del Parto Respetado, las dulas trabajamos también en esto de alguna manera de la información para que cada mujer conozca sus derechos, para que puedan ser también conscientes de cuáles son los derechos en el marco sobre todo del nacimiento, qué pueden elegir, qué es lo que la ley les da como garantía, ¿no? ¿Qué recursos tenemos para hacer valer esos derechos cuando no se respetan? Porque bueno, lamentablemente esto sucede también. Por supuesto. Y las dulas trabajamos mucho en eso. Mirá, nos vamos quedando sin tiempo, pero la verdad que dijiste algo que a mí me tocó desde lo personal, el acompañamiento a las mamás que pierden un bebé. Porque en realidad, cuando te pasa y vivís esa situación, el médico te plantea que bueno, ya está. Y después la gente no entiende ese duelo, pues en definitiva no lo tuviste.
pero uno sí lo tuvo en la panza. Entonces digo, qué importante esto que acabas de plantear y me gustaría que podamos charlarlo especialmente este tema de cómo acompañan a las mamás que pierden un bebé. Porque para vos es tu hijo que tenga 1 mes, 2 meses de gestación, digo, es independiente. ¿Te parece? Totalmente. Bueno, yo creo que hoy en día las formaciones de dulas abarcan lo que puede ser el duelo por pérdida gestacional o muerte perinatal. También. Y la verdad es que si bien no reemplazamos al profesional idóneo, yo creo que cuando hay un duelo tiene que estar acompañado por profesionales, digo, no solo por las dulas, sino tal vez por un espacio terapéutico, por algún tanatólogo, por algún psicólogo perinatal también, porque es un proceso profundo que requiere realmente de muchas herramientas, pero sin lugar a dudas estar ahí como la primera persona que también pone a disposición de esta familia el conocimiento y la red de profesionales que pueden acompañarlos. Lo que hacemos generalmente tiene que ver con poder garantizar lo que es el duelo en el primer momento, que en el momento de la atención sean respetados los protocolos adecuados. Cuando hay una muerte gestacional o muerte perinatal, hay una serie de protocolos que se tienen que activar, como por ejemplo que la mujer no puede estar internada en el piso de maternidad, tiene que estar internada en otra sala, tiene que del derecho a la despedida con su bebé, un tiempo de contacto, a verlo, a sacarle fotos, a poder tener un proceso de contacto que permita un recorrido psíquico, ¿no? De integrar esto que está sucediendo y elegir muchas cosas, dependerá también de las semanas de gestación y dependerá de una serie de factores, pero sí hay una ley que establece protocolos y que también da el derecho, por ejemplo, a poder enterrar a este bebé. Hay muchísimas cosas que están enmarcadas en la ley y depende del contexto, nosotras eso también lo ponemos a disposición de las familias, porque en ese momento la mayoría de la gente tal vez no sabe, ¿no?, qué es lo que debería ocurrir o cómo el sistema debería acompañar. Mira, Luján, entonces, a mí es súper importante. Por supuesto, y te digo que para mí me parece un tema muy importante que lo tratemos, así que digamos, te invito a que tengamos otra entrevista, porque lo que acabas de decir, te juro que lo viví absolutamente todo. O sea, entonces digo, y uno desconocía, hablamos de hace varios años atrás, pero qué importante es que las mujeres sepamos. Entonces me parece que da con vos para que tengamos distintas charlas. Así que hoy te agradecemos muchísimo tu tiempo en Mañanas con Vos y programaremos otra entrevista, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a vos.